Una vez, si logra avanzar de estos 12 a los 6, habrá una tercera etapa, donde quedarán los 3 clasificados y el mejor cuarto, aquel equipo que pierda, pero por una mínima diferencia, tendrá la oportunidad de integrar el cuadrangular final. Los 4 mejores equipos del fútbol femenino jugarán todos contra todos y los 2 primeros lugares, el primero y el segundo, ascenderá a la Liga 1 o la Liga Superior del fútbol femenino. Suerte al equipo de Atlético Andahuaylas. Así es, ahora nos vamos a meter a repasar el tema que ayer quedó pendiente, que es sobre el CAR, el Centro de Alto Rendimiento de los Chancas, Milciades. Así es, el día lunes el presidente Kevin Iñigo, en el inicio de obra del cambio del gras del Estadio de los Chancas, dio a conocer a través de su intervención, confirmando que ellos adquirieron un terreno en Pacucha de 2,5 hectáreas. Esto significa 25.000 metros que compró de la familia Hoyos Altamirano, que está al borde de la carretera, cerca a la laguna. Es un lugar casi un 80% que es plano, una parte tiene un poquito de, digamos, desnivel, y en esa zona estarán construyendo el Club Los Chancas su centro de alto rendimiento para la práctica del fútbol y también otros deportes. Se habló también que podía ser el vóley y sobre todo para que puedan trabajar con menores, el primer equipo, la sub-18 y todas las instalaciones, todas las comodidades que seguramente va a tener el apoyo en el diseño de la federación y también de repente de la FIFA, cómo debe ser un centro de alto rendimiento para formar nuevos jugadores y que con el tiempo puedan integrar al primer equipo como se da en cualquier parte del mundo. Y sería muy bueno de repente imitar lo que está haciendo en el Perú, Melgar en Arequipa, Independiente del Valle allá en Ecuador y en otros países en Colombia, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, ni hablar. Los equipos tienen sus divisiones menores con muchos años ya de experiencia. Así que esto nos parece positivo que la dirigencia de los Chancas haya tomado esa decisión. Además, tienen ya un proyecto que está ya muy avanzado, su centro de alto rendimiento, pero que es más pequeño, en Talavera, muy cerca al estadio de Talavera, que nos indica que ya debe estar más o menos al 90% del avance y que el próximo año, no sabemos si de repente en diciembre ya empiezan a utilizar o cuando se realice la pretemporada para el primer equipo. Así es, acá tenemos el mapa de la laguna de Pacucha, más o menos para que se ubiquen nuestros seguidores por dónde estaría el centro de alto rendimiento, Milciades. Esta es la ciudad de Pacucha. Hay un desvío hacia acá, que nosotros ingresamos para no ir hasta la plaza. Hay un desvío acá, esta curva. hacia la izquierda. Llegando acá hacia la izquierda. A la izquierda, donde hay unos restaurantes. Acá está, por ejemplo, el restaurante Puerto Nuevo, dice. Creo que se llama, esa zona se llama, creo que si no me equivoco, Santa Rosa, esa parte. Comunidad Virgen del Carmen, Virgen dice. del Carmen, pero ese lugar es Santa Rosa. Así es. Por Virgen acá. del Carmen se llama todo ese barrio, digamos. En este sector. Ahí mismo está. Entre el desvío, ¿no? Entre el desvío hacia la escuela desvío de policía. corto hacia la escuela de policías acá y la ciudad, ¿no? La mitad más o menos. Sí, hay unos restaurantes y justamente dice el lugar. Acá dice terreno familia Hoyos Altamirano. Ese debe ser. Exactamente. Imagino. Ese es. Estas son las imágenes, ¿no? Sí, ese sea seguramente en los próximos días van a hacer el cerco. Esto acá. Ese es. Exactamente. Cerca de la carretera. ¿De acá hasta dónde es? ¿Hasta el cerro? La familia Hoyos tenía la propiedad que son más, creo que son 4 hectáreas, pero lo que se ha vendido es 2,5 hectáreas. Que es toda la parte plana, además un poco hacia la parte alta, que son por lo menos unos 4.000, 5.000 metros, pero creo que es un terreno aparente, ya prácticamente nivelado, ya no hay mucho trabajo que hacer. Lo primero que tendrán que hacer es el cerco para ya tener ya la posición respectiva y hacer el diseño. Recordemos que la FIFA, a través de la federación, hay un apoyo, que esto se dio desde el año pasado a conocer, de $200.000, que estaría financiando la FIFA para los equipos de la Liga 1, pero el único requisito era de que la propiedad esté a nombre del equipo, no al nombre de la familia ni del presidente, sino a nombre del equipo como personería jurídica. Ese es el requisito número 1 para el financiamiento respectivo. Así que nos parece sumamente importante. Vamos con algunos comentarios. A ver, vamos a leer Facebook, vamos a leer YouTube, a ver qué nos dicen. Por acá, Edwin Quispe Chipano nos pregunta: señor Milciades, buenas noches, recién me conecto. ¿Por qué los dirigentes de Chancas estarían implicados en el caso Lozano? Por favor, explique.
Se ha visto en el programa de Beto Ortiz una fotografía donde también uno de los hermanos, parece que ha sido Guido, el mayor, que habría viajado a Qatar juntamente con cerca de 140 personas para estar en el tema de la definición, que fue El repechaje. en el repechaje. Para el Mundial. Recordemos donde perdimos en los penales. Parece que Agustín Lozano estaba seguro, como muchos, de que el equipo iba a clasificar. Y que todos sabemos cuando una selección participa en un mundial, tiene ingresos económicos importantes de acuerdo a la fase hasta donde llegue. Todos los que participan tienen un ingreso por derecho de televisión que la FIFA otorga. Si van avanzando a octavos, a cuartos, semifinal y final, lógicamente también la remuneración o los incentivos o los euros que cobra es mayor. Y lo que está bastante agravando la situación de Lozano es de que toda esa invitación que ha sido no solo el avión fletado, es decir, un charter, también ha financiado la alimentación, el hospedaje, otros gastos con dinero de la federación. Y eso está en investigación. Esto recién está comenzando. La Fiscalía debe tener ya una información, digamos, sólida, y posteriormente seguramente habrá una acusación ya donde habrá un juicio y determinar qué delitos ha cometido. No solo Agustín Lozano, sino también las otras personas que han sido detenidas y provisionalmente por 15 días. Luego posiblemente el fiscal va a pedir una audiencia para una prisión preventiva que podría ser 18 meses. Imagínense que el presidente de la federación, esta noticia ya dio la vuelta al mundo, sobre todo en Sudamérica, faltando una semana para los partidos de las clasificatorias, fecha número 11, fecha número 12. Así que también estaría de alguna forma comprometido por haber viajado. No sabemos los otros detalles de Guido Iñigo porque se ha publicado unas imágenes. Y alguna vez también se tocó este tema, creo que hace como 1 año, 2 años, donde habría cierta relación entre Lozano y, en este caso, la familia Iñigo, que en esa oportunidad era alcalde de Villa Salvador y ahora también es alcalde. Ya es creo que es su segundo o tercer periodo. Anteriormente estuvo su hermano Kevin, pero en las últimas elecciones ganó Guido y es el que está en esa gestión. Así que esperaremos las próximas informaciones sobre este tema. Por último, vamos a tocar el tema de Daniel Ferreira, Milciades. Daniel Ferreira ha sido oficializado todavía el día de ayer como... No, creo que fue el día martes. Sí, más o menos. Esta semana, hace 2 días, que es el nuevo director deportivo de los Chancas para este 2025. Recordemos que antes de que sea designado como director deportivo, ya en días anteriores, semanas anteriores, él estaba ya en conversaciones con la directiva para asumir la formación de menores, dirigir a los menores y sobre todo de repente en el tema de los arqueros, que ya que tiene mucha experiencia, pero nos sorprendió con este anuncio del equipo de los Chancas de que ha sido nombrado como director deportivo. Es el encargado de hacer la gestión en el tema del capital humano, es decir, director técnico, jugadores, no solo del primer equipo, sino también de la sub-18, la reserva o de repente en menores. Así que el trabajo que tendrá Daniel Ferreira es bastante importante y difícil, pero tendrá que trabajar en coordinación con la Junta Directiva y una vez que tengan ya al comando técnico elegido, contratado para la siguiente temporada, trabajar en forma conjunta, analizando uno a uno las propuestas de los empresarios, de los jugadores, y no cometer errores o cometer el menor porcentaje posible de errores, porque este año los delanteros no han sido los más adecuados. Alan Murialdo, el jugador Cox, el Ledesma ha sido, creo que regular, hizo 6 goles durante todo el año, pero generó o desaprovechó muchísimas oportunidades. Así que el trabajo de Ferreira será elegir a los jugadores, conversar con el entrenador, con la directiva, y eso creo que es un trabajo sumamente importante como en los otros equipos. El gerente, en este caso el director deportivo, parecido al gerente, pero tiene un cargo bastante importante con el manejo de jugadores y cuerpo técnico. Sí, vamos a tratar de contactar en estas semanas a Daniel Ferreira para que nos pueda dar un poco más de detalles, porque hay muchas preguntas que tenemos, ¿no? Por acá Brian Huarcaya nos dice: saludos desde Lima. ¿Se sabe algo concreto sobre los proyectos con el fútbol femenino, con mujeres, la reserva y menores? La federación para el próximo año ya va a anunciar seguramente en estos días, aunque con este tema de Lozano seguramente va a haber algún espacio, alguna pausa,
de que va a ser obligatorio el torneo sub-18 para el año 2025. Ya no va a haber el torneo de reserva. En la reserva podían jugar jugadores hasta 22 años, pero el próximo año va a haber el torneo sub-18 con los equipos de la Liga 1, que va a ser obligatorio. El tema también del fútbol femenino, parece que cada equipo tiene que tener su equipo femenino, cada equipo de la Liga 1. En eso, el equipo de los Chancas tendría que empezar de cero, a no ser que puedan, de repente, un convenio con el Atlético Andahuaylas, que ya está trabajando ya varios años, si es que se puede llegar de repente a una fusión o algo así, para que se pueda aprovechar ese trabajo que ha hecho en forma positiva este equipo de Atlético Andahuaylas, para que pueda de repente fusionarse con los Chancas y representar al equipo de los Chancas en el fútbol femenino. Esa es la información que tenemos sobre la sub-18 y el fútbol Acá femenino. Gilmer Irena nos dice: el próximo año no habrá reserva. Sí, no hay reserva, pero sí sub-18. ¿Y más o menos tenemos información cómo va a funcionar esa sub-18? Parece que va a ser en grupos, por el tema Parecido a lo de la geográfico. Liga 2. Parecido en dos grupos, Por de 9 regiones. equipos. Si son 18, si se incluye Ayacucho, serían 2 regiones, por el tema de las distancias, para que los gastos sean menores. Porque si son viajes al extremo, por decir, viajar hasta de repente Cajamarca, Claro, es o muy caro. Sullana, o donde juegue Grau, sería difícil. Parece que eso se va a reglamentar en su momento, pero ya está definido que se va a jugar el campeonato sub-18. También el próximo año va a haber un campeonato parecido a la Copa del Rey, con equipos de la Liga 1, con equipos de la Pero Liga 2. eso se anuncia año tras año y creo que nunca se juega. Sí se jugó la Copa Bicentenario en su momento. Porque Pero se anunció un torneo parecido para este año, durante la Copa América, pero no pasó nada. también alguna vez se jugó la Copa del Inca, también era parecido, con equipos de segunda. Recordemos que cuando Santa Rosa jugó también ese campeonato, y para el próximo año va a haber una especie de Copa del Rey parecido, de eliminación simple, pero con equipos de la Liga 1 y Liga 2. También va a ser por grupos, por cercanía. Esto ya se verá en su momento. Vamos Así con... es. Vamos a leer unos comentarios más. Bueno, yo quería tocar por último, para ya ir cerrando el programa, el tema del Estadio Los Chancas. Así es, el Estadio Los Chancas. El día domingo se jugó el último partido de la fecha 17 entre Los Chancas y Universitario, que terminó 0-0 con gran asistencia del público. Muchos incluso se quedaron fuera. Y el municipio provincial tomó la decisión días antes de que, una vez que termine el campeonato oficial de la temporada 2024, se iba a hacer el cambio del GRAS, porque hemos visto también en algunos medios de Gol Perú el día domingo después del partido, Sáenz, que es uno de los reporteros, Javier Sáenz, indicaba que Andahuaylas estaba preparado para... pero la cancha no estaba en buenas condiciones. Se nota cuando en los partidos anteriores que había como unas manchas de diversos colores, medio amarillo, verde más intenso, etcétera, y la municipalidad tenía dos opciones: hacer el mantenimiento respectivo, ahí estamos viendo justo la imagen, hacer el mantenimiento para que pueda llegar en la mejor forma para el torneo del próximo año, o hacer el cambio radical. Y como ya se demostró en su momento que el sistema del drenaje instalado en la gestión de Narciso Campos no funcionó. En febrero, cuando jugamos con Cinciano y luego con Grau, la cancha no estaba en buenas condiciones, era un charco, y significa que no funcionaba el tema del drenaje. Y en este proyecto que tiene el municipio, con cerca de 1.200.000 para hacer el cambio del GRAS, la instalación del sistema de drenaje y además la captación del agua propia que se ha encontrado, haciendo las perforaciones en el sector sur, ese es lo que se va a hacer. Y el día de ayer ya terminaron de sacar el GRAS. Hay algunas fotografías, el día de ayer hasta el mediodía solo habían hecho la mitad, en horas de la tarde culminaron. Ya el día de hoy hemos visto el estadio que está totalmente ya color tierra, ya no hay GRAS, y a partir de mañana seguramente ya empezarán a hacer las zanjas. Claro, han recuperado un poco de gras, un poco de champas, ¿no? Están recuperando, están llevando a los parques. Hemos visto que trajeron al Parque Arguedas, posiblemente a otros parques, no sabemos si a la Plaza de Armas, dónde podría servir. Muchos criticaban, esto se podía llevar a otros escenarios, canchas de juego como el de Chojipuc o el de repente en San Jerónimo, pero para eso tenía que estar preparado, supongo que la base, hacer un trabajo para que pueda pegar y pueda, digamos, servir. Porque si se hace, y también el sacar el GRAS tenía que ser con cierto cuidado, una especie de alfombras con un espesor respectivo, no sé de cuántos centímetros, para que no sea dañado.
Ahí estamos viendo algunas fotografías donde ya se está haciendo el trabajo y estaremos permanentemente haciendo el seguimiento. Nosotros vivimos cerca del estadio, en forma diaria estaremos atentos cómo va el avance y vamos a conversar con el encargado de haber un profesional que debe tener ya planificado los plazos, en cuánto tiempo deben ya terminar con el tema del drenaje y cuándo se estaría haciendo ya el sembrado del nuevo gras. Repetimos, hemos conversado. ¿Tenemos fecha ya para el inicio del campeonato? Debe ser el 26 de enero o en el peor de los casos, el primer sábado y domingo de febrero. Pero por este tema de Lozano creo que todo se va a trastocar, porque también se está esperando la participación de la selección sub-20, que va a jugar el sudamericano que da cupo de clasificación al mundial de esta categoría. Y hay algunos equipos que están cediendo jugadores de esta categoría, como es Cristal Alianza, y de repente se espera que se termine ese campeonato para jugar. Esto se estará confirmando ya en las próximas semanas en la fecha exacta, como fue el año pasado. Bueno, pero asumiendo que arranca el campeonato en la última semana de enero, ¿cuándo tendrían que empezar la pretemporada Chancas? Acá Gilmer nos dice, si no me equivoco, ya en diciembre debería empezar la pretemporada. El año pasado no empezó en diciembre, empezó los primeros días de enero. Por el tema, parece que de los costos, porque una vez que empiecen la pretemporada ya los jugadores que son profesionales tienen que ganar sus honorarios, su sueldo. Eso ya tendrá que planificar el comando técnico juntamente con la directiva y también donde tiene que dar su opinión Daniel Ferreira para ver cuál sería lo más adecuado. Trabajar de repente a partir del 15 de diciembre un mes y luego hacer partidos amistosos antes del inicio del campeonato. Pero eso va a depender mucho también de la fecha exacta que la federación seguramente va a comunicar a los directivos de los equipos participantes exactamente cuándo va a ser el inicio del campeonato y cuándo también será el sorteo del fixture, que siempre se hace más o menos faltando 2 o 3 semanas para el inicio del campeonato. Acá Omar CC por YouTube nos dice, señores, ¿por qué ponen el escudo de Universitario junto al de Agustín Lozano? ¿Qué están dando a entender que Alianza Lima perdió a propósito y que Chancas empató a propósito? No estamos dando a entender nada, simplemente es en la portada de la semana ha estado Universitario siempre, ¿no? Porque es el tema de la semana y el tema de hoy día es Agustín Lozano y su detención preventiva. También hay muchos rumores en redes sociales, muchos comentarios donde estarían implicados casi todos los equipos, de alguna forma habrían recibido favores de Lozano como presidente. También el tema de los derechos de televisión, que es un tema bastante sensible, porque se habla de muchos millones. Y eso posteriormente se sabrá, la prensa seguramente va a investigar y oficialmente de repente el fiscal, las autoridades, en la denuncia respectiva, va a tener que hacer las acusaciones y también el abogado de Lozano, creo que es la que ha sido abogado de Keiko. Ella dice que no hay pruebas, pero eso siempre es así. Habrá que esperar en los próximos días. Creo que esto recién está comenzando hoy y en los próximos días habrá más información en relación a este tema. Así es. Eso básicamente es la información de esta semana, Milcea. No sé si tienes algo más. Insistir con el tema del aeropuerto, que ojalá que se pueda hacer algo antes de que comience el próximo año para que el equipo de los Chancas no tenga ese gasto bastante fuerte, porque de todas maneras la dirigencia va a evaluar ese tema, ya tendrá conclusiones de lo que fue este año, cuánto se gastó en los vuelos charter y si las taquillas ha podido cubrir de alguna forma. Sabemos que en el partido Universitario sí hubo un ingreso importante para el equipo, pero también eso hay que pensar que no solo va a ser para los vuelos charter, tiene que ser para armar el equipo. Si de los jugadores del plantel actual muchos ya no quieren jugar o tienen ofertas importantes, el equipo va a quedar prácticamente desmantelado y tendrá que armar un nuevo equipo en coordinación con el nuevo director técnico, y para eso se necesita de un presupuesto, que cuanto más presupuesto se puede armar mejor el equipo, aunque hay equipos que con poco presupuesto pueden optimizar dependiendo de las contrataciones, sobre todo en los jugadores extranjeros. Bien, yo creo que con eso hemos traído ya toda la información al día de hoy. Mañana no vamos a salir, pero estamos de vuelta el lunes. El lunes estamos con todo. Y atención, a partir de la próxima semana vamos a hacer una especie de debate. Ya hemos invitado a nuestro colega Julián Vargas Aulia, quien está gustoso, y vamos a ver, de repente invitar a otro colega más
para tocar temas relacionados al deporte, sobre todo el fútbol, y la participación de los Chancas. Puede ser un sábado, vamos a ver si es un viernes o un sábado, un poco más temprano, de repente a las 8 a 10 podría ser, donde podemos tener también la participación de nuestros oyentes a través del teléfono y de los comentarios. Richard Mesa nos dice, consulta, ¿cuándo comienza la construcción de la tribuna sur en el Estadio Chancas? Eso ya se hizo la primera piedra, avanzaron, hicieron como una especie de, como en el fútbol, un amague, pero no están avanzando. Han hecho una especie de zanjas, han puesto la calamina de color rojo que se ve en las transmisiones, incluso han puesto la publicidad de la marca que apoya al equipo, pero el gobierno regional no dice nada, no ha emitido ningún comunicado, ninguna nota de prensa. Creo que sería bueno que convoque una conferencia para que explique. Solo tenemos información que ha aumentado el presupuesto para las 4 etapas del estadio. Primera etapa, Tribuna Sur; segunda, Tribuna de Occidente; tercera, Tribuna de Oriente; y la cuarta, el polideportivo en la parte posterior de la Tribuna de Oriente, que es la cancha auxiliar que da hacia el Jirón Pampachire, donde también se ha planificado hacer una especie de canchas para muchos deportes, pero eso tendría que terminar, de acuerdo a este expediente, el año 2028. En la Tribuna Sur, de acuerdo al proyecto, debe demorar 12 meses, pero como no están avanzando nada, prácticamente este año ya estamos en noviembre, un mes más termina, viene de repente la temporada de lluvias, van a decir que no se va a poder avanzar, va a haber algún pretexto. Creo que el gobierno regional debe ya darle fuerza con todo para que se pueda avanzar y que se pueda cumplir los 12 meses para que el estadio tenga una capacidad aproximadamente en 6.000 espectadores más. Así es. Bueno, vamos cerrando. Nos vemos el lunes. Felicidades a las Bien, 10. vamos a agradecer como siempre a la Mansión Casa Hotel en la avenida Perú 665, reservaciones 983-668864, a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuaylas 270, a Ferretería Gutiérrez. Gracias también a Tortas Rodas, a Clínica del Niño Andahuaylas y a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey. Estamos llegando a la parte final. Regresamos el lunes. El lunes estaremos con información y suerte al equipo de Atlético Andahuaylas, que el sábado en Nazca jugará frente a Tacna, y también suerte al equipo del defensor José María Arguedas, que el domingo jugará frente al señor de Quino Apata en Talavera y logre el triunfo para estar en los primeros lugares de la etapa nacional de la Copa Perú. Gracias, buenas noches, hasta el lunes.